Muy buen día, soy Pedro Carriles y estás viendo Tengo tu Respuesta, un programa ideado para crecer no a partir de una mente abierta, sino a partir de una Biblia abierta. Y hoy estaremos hablando sobre el origen del pecado, la diferencia entre pecado y mal, y daremos, claro, respuesta a la pregunta nuestra de hoy, así que no te vayas. Tengo tu respuesta. Gracias por seguir con nosotros. La pregunta de hoy viene desde Cuba y dice así. Hola y buen día, Pastor Carriles. Ahora le escribo a su programa porque me surgió una pregunta y quiero una respuesta clara para poder entender. Basándome en la palabra de Dios, el pecado dio inicio en Satanás, el ángel de luz, un ser que en su naturaleza no había maldad. Ahora, ¿por qué el pecado eligió a Lucifer y no a otro ángel de su clase? Gracias por este medio. Saludos y Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias a ti, amigo. Gracias a ti por confiarnos tu pregunta. Dices que quieres una respuesta clara para poder entender y es difícil para mí valorar qué es para ti una respuesta clara, pero bueno, intentaré dar la respuesta más completa posible para que no solo mi respuesta cumpla con tus expectativas, sino también todo el que mire el programa de igual modo se lleve la enseñanza que quiero transmitir. Y bueno, la antigua pregunta de dónde y cómo empezó el pecado ha sido explorada y debatida por muchas mentes brillantes a través de la historia. Y sin embargo nadie puede contestar o nadie puede dar una respuesta completamente definitiva, una respuesta satisfactoria cuando pretende explicar esto. Pero sí, siempre hay quien da su versión muy personal sobre el tema y nacen criterios altamente sorprendentes, al menos para mí, donde ponen a Dios, por ejemplo, como el creador del pecado, como un intento de lograr un equilibrio cósmico, un equilibrio en el universo, alegando esa romántica idea que para que exista el bien debe existir también el mal, y eso no aplica ni a la vida misma. Entonces, en el esfuerzo de probarlo con la Biblia, cita un texto, este texto muy conocido de Isaías capítulo 45, versículo 7, donde dice, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad o la maldad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Ahora, visto así, quizás pueda sorprender y dejar a cualquiera con la boca abierta, ¿no? Que un texto como este esté en la Biblia y diga esas cosas, oye, sorprende un poco. Pero no te asustes, antes de ir directamente a tu pregunta o a la respuesta de tu pregunta, voy a dejar bien claro este asunto. Realmente el versículo tiene la intención de transmitir una idea primaria del señorío de Dios sobre todo y su control sobre todo, aun cuando parece que las cosas se le fueron de las manos. Pero no es así porque Dios permite todas estas cosas, pero no es el autor del pecado. Algo puede ser malo, pero no necesariamente pecado. Un dolor de muelas, por ejemplo, puede ser malo, pero no es pecado. Una enfermedad terrible puede ser mala, pero no es pecado. Un accidente es malo, lógicamente, pero no es pecado. O sea, algo puede ser malo, pero no tiene que ser necesariamente pecado. La otra parte del problema está en la traducción del hebreo. Tiene que tener en cuenta, o hay que tener en cuenta, que el hebreo tiene unas 7 clases para definir mal. Y dentro de estas 7 clases existe el mal moral. Ahora, dice que Dios cree en mal. Cada vez que la Biblia habla de que Dios trae el mal sobre las personas, es el mal desde la perspectiva de ellos. Por ejemplo, ahí tenemos cuando cayó fuego y azufre sobre Sodoma y sobre Gomorra y las ciudades vecinas, la gente no vio aquello como algo bueno, lógicamente, fue una mala noticia, fue terrible. Sin embargo, visto desde la perspectiva divina, y su justicia fue algo bueno, porque fue una expresión del juicio de Dios sobre la maldad sin límite de esa generación. Fue un castigo que la mano de Dios obró sobre el mal, y eso no significa que Dios hizo algo incorrecto o moralmente malo al enviarle juicio. Más bien hizo justicia, puso un punto final a la terrible maldad de aquella gente.
Por ejemplo, cuando un juez dictamina sentencia sobre un asesino en serie de niños, por ejemplo, la sentencia no le parece bien al asesino. No le parece bien, para él es una mala noticia. Sin embargo, es un dictamen justo en nombre de la justicia, en nombre de la ley. Igual pasa cuando un padre castiga a su hijo como un método didáctico. Al hijo no le parece buena idea, lo van a castigar, es algo malo para él, pero realmente es para su bien. Así que la expresión crear el mal no implica nada más que eso. Ahora, lo tercero que quiero decir con respecto a este texto, cuando se usa como falsa prueba de que Dios es el creador del mal o el creador del pecado, es que este texto de Isaías está escrito de una forma poética. Usa un recurso poético muy conocido como paralelismo, algo muy común en la poesía hebrea, pero dentro de los paralelismos hay diferentes clases. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, cuando Jesús dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno o rescátanos, líbranos del mal. Estos dos pensamientos son paralelos y básicamente sinónimos. Dicen lo mismo, solo que usando palabras distintas. Lo mismo pasa en los Salmos. En los Salmos encontramos cantidad de paralelismos sinónimos. Entonces, cuando vamos al texto de Isaías 45, versículo 7, tenemos otro ejemplo de dos afirmaciones muy cercanas entre sí que son ahora un paralelismo no sinónimo, sino antitéticos. El primer verso dice, formo la luz y hago las tinieblas. La luz y las tinieblas son opuestos, un contraste. Una cosa es la antítesis de la otra, es por eso que se le llama paralelismo antitético. Y entonces viene la otra afirmación, hago la paz y creo la adversidad o el mal. Tiene la misma clase de antítesis, la misma clase de contraste. Así que es evidente que no está hablando de la creación original del mal como pecado, sino de hechos que a nuestros ojos pueden parecer malos para nosotros, pero realmente no es pecado. O sea, Dios puede crear o puede permitir situaciones de caos o que nos parezcan malas para nosotros, pero eso no significa que sea creador de pecado. Ahora, tampoco podemos construir una posición teológica partiendo de un solo texto. Eso es una posición que se llama texto prueba que no recomiendo. Y esto es lo que hacen esta gente cuando usan Isaías 45:7, es su intento de incriminar o responsabilizar a Dios como creador del pecado. Hay más que responder en cuanto a este texto, pero bueno, vamos directo a tu pregunta, Y ahora, en Ezequiel capítulo 28, versos del 13 al 15, nos habla en un segundo sentido de Satanás como ser creado originalmente sin defecto, como lo fueron todas las criaturas creadas por Dios. Y entonces ahí en el versículo 15 nos da una pista muy importante sobre el origen del pecado. Dice el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. También tenemos ahí en Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante, cómo se indica que además que el pecado de Lucifer fue su orgullo, fue su codicia del trono de Dios. Cuando se rebela contra Dios, automáticamente fue expulsado del cielo. Ahí lo dice la palabra de Dios en Ezequiel 28. Y ahora todo esto nos lleva a tu pregunta, una pregunta lógica. ¿Cómo apareció el pecado en una criatura perfecta? En tu pregunta dices que el pecado escogió a Lucifer. Y creo que puede ser conveniente decir que el pecado no es una cosa creada, no es una criatura y no tiene un carácter moral desde el punto de vista que no toma decisiones, no tiene conciencia, sino que más bien es una carencia, es una deficiencia, una falta de norma de la bondad perfecta de Dios. De modo que Lucifer eligió pecar y no el pecado lo eligió a él. El pecado viene de la criatura y el deseo de maldad surge del interior de la criatura. Y tenemos el texto de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, cuando dice que la criatura que peca o la persona que peca, peca por su propia concupiscencia. Y aquí el pecado se halló en Lucifer, que hizo la elección de buscar y desear algo distinto a la perfecta voluntad de Dios. Y amigo, cada vez que buscamos algo distinto a la elección de Dios, estamos dando pasos seguros a pecar.
Bueno, hasta aquí he intentado explicar que Dios no es el originador del pecado, que el pecado surgió en Lucifer porque él en su libre albedrío eligió pecar y su pecado consistió precisamente en su orgullo y en su codicia al trono de Dios. Pero no puedo explicar el origen de ese pecado, o sea, cómo en un ser perfecto se originó el mal, se originó el pecado. Amigos, eso es un misterio según la Biblia y los misterios no se explican. Las cosas reveladas para los hombres y las cosas ocultas como esta para Dios. Sin embargo, te puedo decir que en las Escrituras se asegura que el mal es un asunto temporal, es un asunto de tiempo. Una vez que el plan redentor de Dios haya culminado, Jesucristo habrá destruido la obra total del diablo para siempre, según 1 Juan 3:8, y disfrutaremos de la segunda parte de este programa, pero ahora nuestro maestro no será Pedro Carriles, será Dios mismo quien nos dirá: hijo mío, tengo tu respuesta. Y estaremos ahí aprendiendo por los siglos de los siglos en primera persona frente al Creador todas las cosas que en esta tierra no pudimos explicar como esta o no pudimos entender. Esta es mi opinión. Ahora dime tú lo que piensas en los comentarios. Dios te bendiga y te abrigue siempre, tu hermano y amigo Pedro Carriles.